Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles a través de otra ruta más que tenemos preparada para ustedes. Hoy voy a ser tu anfitrión. ¿A qué me refiero? La ciudad que estás viendo de fondo es la ciudad de Ensenada, Baja California, en el norte de México. Soy originario de esta ciudad y bueno, con mucho gusto te la quiero presentar. Quiero dar las gracias a mis amigos de Colombia y a toda la gente que nos ha apoyado muchísimo, que han hecho crecer, aunque sea un poquito, el canal. En esta ocasión vamos a dividir este video en dos partes porque hay mucha información. Vamos a tratar de ser muy breves, pero llevarte a recorrer lo más importante para que te guste. La primera parte es la zona urbana de Ensenada, algunos alrededores, y la segunda parte es la ruta del vino. Así es que muchas gracias, bienvenido, esta es Ensenada. Muchas gracias, chicas. Buen día. Bye bye. Nos vemos. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya el primer paso, el primer objetivo está cumplido, que es comprarnos un café, porque no podemos vivir sin esta mágica bebida para emprender ahora sí la ruta que tenemos destinada para ustedes. Acompáñenos. Ensenada es un municipio del estado de Baja California. Tiene una enorme extensión de 52,000 kilómetros cuadrados. De igual forma, tiene un lugar muy significativo en el sector turístico, ya que es el segundo puerto de cruceros más importante de México. Para llegar a Ensenada, es necesario tomar un vuelo a la ciudad de Tijuana. O bien, si vienes de California, es necesario cruzar la frontera a Tijuana y manejar 100 kilómetros al sur. Pero si hay algo que puede describir a esta carretera, sin lugar a dudas, son sus paisajes espectaculares del Océano Pacífico. Existen múltiples opciones de hospedaje para el visitante. Hay un sinfín de atractivos para los que desean aventura urbana o ecológica, deportiva o acuática. Ya llegamos al primer sitio en cuestión, me refiero a La Bufadora. ¿Por qué vinimos a este lugar primero? Por muchas razones. Primero, porque se encuentra lejos de la mancha urbana. En segundo lugar, porque es muy popular, hay demasiado turismo. Así es que llegamos temprano para tener estacionamiento, evitar tanta aglomeración de personas, porque es imposible observar este fenómeno natural, que esperemos lo disfruten a su totalidad y les explicamos de qué se trata. Así es que corran las imágenes. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, una ballena bebé se separó de su grupo para curiosear en las costas. En su andar quedó atorada entre las rocas. En busca de ayuda, decidió lanzar un chorro de agua y después otro más grande y así sucesivamente. Con el tiempo, esta ballena se convirtió en piedra hasta fusionarse con las rocas del lugar. Este fenómeno natural, la bufadora, no es otra cosa más que una combinación de una cueva con el oleaje. Este geyser marino en ocasiones llega a arrojar agua a 28 metros sobre el nivel del mar. Es el primero en más altura después de uno que existe en Hawái. ¿Qué les dije, amigos? Miren, están empezando a llegar todos los vehículos, se está empezando a poner bastante lleno este atractivo. Lo bueno es que llegamos temprano, se los pude presentar sin tanta gente. Bueno, lo importante es que lo vieron, la presión del agua estuvo bastante bien, se lució, nos quedó muy bien la bufadora. ¿Qué te pareció? Haz tus comentarios en la parte de abajo. Pues amigos, ¿qué creen? Nos tocó la suerte de estar en la carrera Baja 1000. Esta carrera es muy importante, es una carrera fuera de camino que se celebra 2 veces al año aquí en la ciudad de Ensenada, en el mes de mayo y en el mes de noviembre. La topografía que recorren estos vehículos es realmente muy ruda, muy peligrosa, con muchas complicaciones. Estamos hablando de que son desiertos, rocas, acantilados, etcétera. Pero los vehículos son espectaculares. Ahora entiendo por qué tanto tráfico en la ciudad de Ensenada. Pero bueno, miren, nos tocó la suerte de poder estar aquí el día de hoy y quiero mostrarles unos aspectos para que se den una idea más o menos de qué se trata esta justa deportiva. Esta carrera comenzó en el desierto mexicano en 1967 y se llamó Baja 1000. Es un épico evento de mucha resistencia.
una especie de mezcla entre Mad Max y el Rally París-Dakar. Tradicionalmente comienza en la ciudad y puerto de Ensenada y termina en la ciudad y puerto de La Paz. Tiene un recorrido de un poco más de 1050 millas, unos 1700 kilómetros. Es la carrera off-road más larga del mundo. Les quiero platicar también que esta carrera está sumida en una gran controversia. A pesar de ser un evento muy masivo, televisado en muchas partes del mundo por cadenas importantes, uno puede apreciar los helicópteros que están rondando la ciudad y siguiendo la ruta de los corredores. Aparte de la gran derrama económica que genera, también genera una gran controversia entre algunos habitantes de la zona, como los mismos ejidatarios que muchas veces se molestan por el daño que se hace a sus propiedades cuando pasan los vehículos por ahí. Hay muchas opiniones a favor y en contra, pero lo que sí les queremos decir es que este evento es un éxito y ha sido un clásico ya por muchísimos años aquí en Ensenada. ¿Tú qué opinas? Deja tus comentarios en la parte de abajo. El actor Steve McQueen y el piloto Mario Andretti son dos de las grandes estrellas que en su momento fueron seducidas por los desiertos de Baja California, las playas, las montañas y los cauces de río por donde pasa esta justa deportiva. Seguimos en el recorrido a través de Ensenada y me encuentro en uno de mis lugares preferidos. Es centro de convenciones, fue hotel, fue casino y ahora es un lugar de usos múltiples. Es el Centro Cultural Riviera del Pacífico. Un lugar lleno de glamour que tiene una historia muy interesante. Se dice que en aquellas épocas cuando fue construido venían personalidades muy famosas a jugar. Marilyn Monroe, Jack Dempsey, algunas personalidades de la mafia. Incluso se llegó a decir que el mismo Al Capone pisó estas tierras. No sabemos si sea verdad o sea mentira, pero todas estas leyendas encierran un glamour muy espectacular. El lugar perdió la mitad de su construcción. Lo que estamos viendo actualmente es lo que se preserva, pero es muy bonito, lleno de historia, vale la pena venir a conocerlo, también es visita obligada. Como un dato curioso, amigos nuestros, en el año de 1948, la dueña de este hotel se llamaba Margarita King y el bartender de apellido Negrete tuvieron una plática y ella le encargó una bebida especial, algo diferente. Negrete fue entonces cuando inventó la margarita. Así es, esa bebida tan famosa, tan tradicional, tan conocida en todo el mundo, se inventó aquí, en este bar. Este lujoso hotel y ex casino era visitado por ávidos norteamericanos que huían de la ley seca y de un ambiente diferente al de su país. Su construcción inició en 1928 y se inauguró el 31 de octubre de 1930. Este lugar causaba gran admiración por sus rejas, hermosos techos y dinteles de cedro de interesante y natural textura, vitrales estilo italiano, candiles de filigrana, faroles españoles de vidrio biselado, mosaicos y mobiliario traído de todas partes del orbe, desde alfombras persas hasta biombos de China. Y miren, amigos, les voy a platicar que ahí donde está esa rendija, donde está mi dedo que voy a quitar ahí, se supone que en la parte de atrás estaba oculta una persona que desde las alturas espiaba que nadie estuviera haciendo trampa en el casino. Era la tecnología humana de esos tiempos. ¿Qué les parece? Bueno, pues ya me trajeron lo que nos vamos a tomar el día de hoy. Es nada más un pequeño break, es un cafecito y un blueberry muffin. A ver si les gusta. Se los voy a compartir con mucho gusto. Esto de ser turista en tu ciudad es algo muy interesante. Créanme que uno descubre muchas cosas. Aparentemente no tiene ningún sentido porque das por hecho que las cosas ya están en el lugar donde vives. ¿Para qué voy a tal museo si ya lo tengo a 3 kilómetros de mi casa? ¿Para qué voy a tal galería o a tal monumento histórico? Créanme que es una experiencia muy enriquecedora. Se las recomiendo muchísimo. Quiero decirte que para conocer a un pueblo tienes que comer lo que el pueblo come, es decir, la comida callejera, que está de moda en todo el mundo. Si realmente quieres conocer la idiosincrasia, el sabor, la tradición de un lugar, come en la calle, la comida callejera. Y el día de hoy te traigo un lugar que es famosísimo en el mundo. Esta carreta se fundó en el año de 1960 y ahora quien está a cargo es la famosa Sabina, mejor conocida como la Guerrerense. Así se llama esta carreta, la Guerrerense. ¿Y sabes cuál es lo clásico de esta carreta? Manjares del mar. Así es, caracol, pulpo, unas delicias y una combinación han merecido la crítica de expertos como Aquiles Chávez de Aquilísimo,
el recién fallecido Anthony Bourdain, la revista Nat Geo. En fin, es un lugar muy famoso, está aquí en Ensenada, y quiero acercarte para que veas las delicias que vamos a probar el día de hoy. ¿Eso qué es? Esto es una tostada campechana, amigo. ¿Qué es lo que lleva? Lleva de base ceviche de pescado, lo tiene camarón, pulpo, caracol, callo y almeja. ¿Por qué no es? Solo. Bueno, para que vean un poquito de la fama que tiene doña Sabina, aquí está con Solange, una famosísima chef, Alejandro Fernández, el cantante que ya lo conocen todos, Juancho y Gerardo, que son chefs también muy famosos, Pati Chapoy y su esposo Álvaro Dávila, el rockero Javier Batis, Dita Bontés, una modelo muy cotizada, Federico López, el chef, Edgar Oceransky y Edel Juárez, unos trovadores muy conocidos, y aquí está Margarita, la cantante, la diosa de la cumbia. Todas estas personalidades han venido a comer a este lugar. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sabina Bandera, la guerrerense. Aquí estamos para servirle y un saludo para todos ustedes. Y qué manjares, Gracias. qué delicias, felicidades y que continúe el éxito. Gracias, hijo. Gracias. Estamos para servirle, gracias. Gracias. Bueno, ya cayó la noche y ya está conmigo Verónica Sáenz, mi compañera de viaje, y estamos muy contentos porque les queremos mostrar algo de la vida nocturna de Ensenada, que es realmente una fiesta gigantesca. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Por fin me invitó a uno de los vlogs que está haciendo Armando y que estamos haciendo aquí en Ensenada, y precisamente la vida nocturna. Ahora venimos a uno de los lugares más emblemáticos, por decirlo así, de aquí de Ensenada, que es el Cusons, una cantina establecida aquí desde 1892. Claro, así es. Lo que se tiene aquí. No saben la cantidad de gente que lo visita. Y no nada más es conocido aquí en Baja California, sino se dice que en todas partes del mundo la conocen como la cantina de Ensenada, la cantina del Cusons. Y una cosa muy curiosa, un dato así, una acotación al margen. En la ciudad de Las Vegas hay una imitación del Cusons. Así es. Igualita, dentro de un pasaje entre dos hoteles, pero nada como la original. Esta es la original y vamos a conocerla. ¿Qué les parece si nos acompañan? Vamos. Siempre borracho, el teniendo en la calle limosna. Amigos, ya tenemos aquí nuestras bebidas, venimos en plan tranquilo a lo que es la cantina del Cusons. Ya pueden darse una idea de cómo es el ambiente aquí. Yo, en este caso, pedí mi tequila, él pidió su cerveza. Entonces, vamos a brindar por ustedes. ¿Qué les parece? Salud. Y ahora, después de unas ricas cervezas en el Cusons, venimos a los tacos. Los tacos es algo muy típico de aquí de Ensenada, pero no son igual al resto de la República Mexicana. Aquí son de carne asada, le ponen mucha carne, muchísimo guacamole, le ponen salsa y la verdad que están bastante bien, la carne está muy sabrosa. Ahora platícanos qué tal están los de adobada. No, bueno, estos tacos aquí están maravillosos. Estamos pidiendo, aquí en Baja California decimos de adobada, no van con piña como en el interior. Están deliciosos, de veras tienen que venir a probarlos. Y aquí termina nuestro episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo para continuar armando la ruta. Suscríbete, dale like y comparte.